El día que mi esposo desapareció camino a Estados Unidos, juré esperarlo hasta que volviera. Pasó un año sin noticias. Perdí mi casa, dormí en un hotel donde trabajaba, y cuando creí que todo estaba perdido, apareció un hombre que me hizo sentir viva otra vez. Quedé embarazada, pero lo que no sabía es que mi esposo regresaría justo cuando yo estaba rehaciendo mi vida, y que el hombre que me prometió el cielo me abandonaría por no perder sus lujos. Y cuando creí que ya no podía caer más bajo, mi propia familia me enseñaría el verdadero significado de la traición. Me llamo Josuani. Tengo 35 años y esta es mi historia. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Cuando Josh cruzó la frontera, yo tenía 34 años y un corazón lleno de esperanzas. Él me prometió que en 6 meses estaríamos viviendo mejor, que construiríamos una casa, que tendríamos hijos. Me prometió llamar cada semana. La primera semana esperé su llamada con el teléfono en la mano. La segunda semana empecé a preocuparme. Al mes ya estaba desesperada. Al año había perdido todo. Ese día que la casera llegó a cobrarme 6 meses de renta atrasada, yo estaba en mi uniforme de mucama del Hotel Miramar en Guadalajara, lista para ir a trabajar. Había trabajado turnos dobles, había pedido prestado, había vendido todo lo que tenía de valor, pero no era suficiente. «Josuani, se te acabó el plazo. 6 meses te debo de renta», me dijo doña Refugio con esa voz que no admitía súplicas. «Por favor, doña Refu, yo trabajo en el hotel, me pagan la próxima semana, se lo juro». El mismo cuento de siempre. Tu esposo, el que prometió mandarte dinero, ¿dónde está? Ya pasó un año, y nada. Me quedé sin palabras, porque tenía razón. Josh se había ido hacía exactamente 1 año y 2 meses. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un peso. Solo deme 2 días más. Voy a hablar con mi jefe, le voy a pedir un adelanto. Josuani, no me hagas llamar a la policía, se te advirtió. La calle es de todos, la renta no. Y así, con mi uniforme puesto y una maleta con 4 trapos, me quedé en la calle. A los 35 años, sin esposo, sin casa, sin futuro, llegué al hotel corriendo, con la maleta en una mano y el corazón destrozado. El guardia de seguridad, ese hombre que siempre me miraba con desprecio, me detuvo en la entrada. «Así no puedes entrar. El reglamento dice que tienes que venir presentable. Regresa a tu casa y cámbiate el uniforme». «No tengo casa. Me acaban de correr. Por favor, solo necesito hablar con mi jefe». «No insistas. Este es un hotel de lujo. Imagínate que algún huésped vea a una mucama toda desarreglada». Intenté pasar de todas formas. Necesitaba ese trabajo. Era lo único que me quedaba. Pero el guardia me agarró del brazo con fuerza. «Te dije que te detuviera. Suéltala». Era la voz de Jesús López, el gerente general del hotel. Un hombre de 38 años, elegante, educado, de esos que parecen salidos de una revista. Nunca me había fijado mucho en él, aunque a veces lo sorprendía mirándome cuando yo limpiaba los pasillos. «Señor, pero esta mucama rompió el protocolo. Yo me encargo de ella. Retírate». Me llevó a su oficina, me dio agua, me escuchó. Y cuando terminé de contarle mi vida destrozada, con lágrimas corriendo por mi cara, él hizo algo que nunca olvidaré. «Esta es la llave de una habitación sencilla. Quédate el tiempo que sea necesario. Mañana vemos lo de tus horas extras». No tengo cómo agradecerlo. Para eso estamos, para cuidar a nuestra gente. Esa noche, sola en esa habitación del hotel, me puse a llorar hasta quedarme sin lágrimas. Le recé a Dios, le pedí que me diera fuerzas, que me ayudara a entender por qué Josh me había abandonado así, sin explicaciones. No sabía que Jesús vendría a tocar mi puerta esa misma noche. ¿Puedo pasar unos minutos? Debí decirle que no. Debí recordar que yo era una mujer casada, que mi esposo podía estar muerto en algún desierto o trabajando día y noche para mandarme dinero. Pero cuando Jesús me miró con esos ojos llenos de ternura, cuando me dijo que yo era una mujer fuerte, valiente y hermosa, algo dentro de mí se quebró. Si ese hombre te amara como te mereces, jamás se hubiera ido, me dijo. Y tenía razón. Josh me había abandonado.
Me había dejado sola, sin dinero, sin explicaciones, sin nada. Esa noche, por primera vez en un año, me sentí viva, me sentí querida, me sentí mujer. No sabía que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Durante las siguientes semanas, Jesús y yo nos volvimos inseparables. Él me visitaba en la habitación después de su turno. Me traía comida del restaurante del hotel. Me escuchaba hablar de mis sueños, de cómo algún día quería tener mi propio negocio de comida, de cómo imaginaba una vida diferente. Tú eres especial, Josuani. No sé por qué tu esposo no lo vio. Yo sabía que lo nuestro estaba mal. Sabía que Josh podía regresar en cualquier momento. Pero cada día que pasaba sin noticias de él, cada noche que pasaba sola en esa habitación de hotel, me convencía más de que él me había olvidado, que ya tenía otra familia en Estados Unidos, que yo era solo un recuerdo del pasado. Las otras mucamas empezaron a notar que algo pasaba entre Jesús y yo. Mi amiga Lupita, que llevaba 15 años trabajando en el hotel, me lo dijo un día mientras limpiábamos las habitaciones del tercer piso. Te felicito. Josh no te contesta ni cartas ni llamadas. Ya pasó más de un año. Si el patrón te está dando atención, no te sientas culpable por sentirte querida. Pero yo sí me sentía culpable. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de bodas que llevaba en mi cartera. Josh y yo, sonriendo, abrazados, llenos de esperanza. Éramos tan jóvenes, tan inocentes, tan tontos al pensar que la distancia no nos cambiaría. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. 2 meses después de que Josh se fuera, descubrí que estaba embarazada. Me hice 3 pruebas de embarazo porque no podía creerlo. Lloré durante horas en el baño de la habitación del hotel, sin saber si eran lágrimas de felicidad o de terror. Jesús estaba emocionadísimo cuando se lo dije. Me abrazó, me besó, me dijo que éramos una familia. Me compró un anillo, aunque no era de compromiso todavía. Me dijo que quería que conociera a su madre, que era muy importante para él. Mañana mismo te llevo con ella. Quiero que te vea como yo te veo. Esa noche no pude dormir. Me la pasé imaginando cómo sería conocer a la mamá de Jesús. Él venía de una familia rica. Su padre había sido dueño de varios hoteles en Guadalajara antes de morir. Jesús era el único hijo, el heredero de todo, y yo era solo una mucama que había quedado embarazada. Al día siguiente, Jesús me llevó a comprar un vestido. Uno bonito, elegante, que me hiciera ver presentable. Me peinó él mismo con una ternura que me hizo llorar. Eres hermosa. Mi mamá va a amarte. Pero cuando llegamos a esa casa enorme en las lomas de Guadalajara, cuando vi a doña Coralia López esperándonos en la sala con una mirada de hielo, supe que las cosas no iban a salir como Jesús pensaba. Mamá, ella es Josuani, mi novia, y madre de tu futuro nieto. Doña Coralia me miró de arriba abajo, como si yo fuera un insecto que había entrado a su casa. No me extendió la mano, no me sonrió, solo me observó con ese desprecio que las mujeres ricas tienen para las mujeres pobres. Qué interesante conocerte por fin. Jesús, ¿me permitirías hablar a solas un momento con Josuani? Cuando Jesús salió de la sala, doña Coralia se transformó. La máscara de cortesía desapareció y lo que quedó fue puro veneno. Escúchame bien, Josuani. A mi hijo no me lo quita ninguna mujer suelta. Yo no vengo a quitarle nada, vengo a formar una familia con Jesús. Qué conveniente. Cualquiera se inventa un embarazo cuando huele a dinero. Sacó su teléfono y llamó a alguien. 5 minutos después, un doctor entró a la sala con un maletín médico. Si no tienes nada que temer, vas a permitir que te revise. Lo peor de todo no fue el examen. Lo peor fue darme cuenta de que Jesús había dejado que su madre me humillara así. Que no había peleado por mí. Que su amor tenía un precio, y ese precio era su comodidad. Cuando el doctor confirmó mi embarazo, doña Coralia cambió de estrategia. Muy bien. ¿Y puede interrumpirse? Es un embarazo avanzado.
Ese tipo de procedimientos son de muy alto riesgo. No lo recomendaría bajo ninguna circunstancia. Miré a Jesús, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su madre que estaba loca, pero él solo miraba al piso, como un niño regañado. «Jesús, di algo», le supliqué. Doña Coralia sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. Si lo que sienten es amor verdadero, no voy a detenerlos. Pero si Jesús quiere continuar, tendrá que hacerlo sin un solo peso de esta familia, empezando desde cero. Y entonces Jesús habló, y con sus palabras destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Creo que lo nuestro fue demasiado apresurado. Yo no puedo renunciar a mi vida, a mis responsabilidades, a mis lujos. Lo mejor será que sigas tu camino. Me quedé sin palabras, sin aire, sin alma. Así de fácil. Después de todo lo que me dijiste, ¿de nuestro bebé? Lo siento. Doña Coralia me entregó un sobre con dinero. Dinero sucio, dinero de limosna. Estás despedida del hotel. Considera que hoy es un buen día para mí. Salí de esa casa como zombi, sin rumbo, sin esperanza, con un bebé creciendo en mi vientre y ningún lugar a donde ir. Pero lo que no sabía es que Josh estaba a punto de regresar. Y que mi vida estaba a punto de volverse aún más complicada. Estaba sentada en una banca del parque, con el sobre de dinero en las manos, cuando escuché mi nombre. Yosuani, Yosuani. Era una voz que no había escuchado en más de un año. Una voz que me había perseguido en sueños y pesadillas. Una voz que creí que nunca volvería a escuchar. Josh estaba más delgado, más oscuro. Caminaba con una cojera pronunciada, pero era él, mi esposo, el hombre que me había abandonado. «Yosuani, por favor, no te vayas, déjame explicarte. Un año, Josh, un año de silencio, y ahora apareces como si nada. Al cruzar el río me resbalé. Me golpeé la espalda con una piedra. Cuando desperté, mi pierna no me respondía. Estuve tirado meses. Nadie quiso ayudarme hasta que un paisano me trajo de regreso. Lo miré a los ojos, buscando mentiras, pero solo vi dolor, dolor real, sufrimiento real. ¿Tú crees que el tiempo se congeló esperándote? Yo también tuve que sobrevivir. Fue entonces cuando se dio cuenta. Mi panza, mi embarazo, la verdad escrita en mi cuerpo. Estoy embarazada. No es tuyo. Josh se derrumbó ahí mismo, en medio del parque. Se arrodilló frente a mí con lágrimas en los ojos. Yo puedo quererlo como si fuera mío. Por favor, dime que todavía podemos ser una familia. Quise decirle que sí. Quise abrazarlo y perdonarlo, y volver a empezar. Pero la herida estaba muy fresca. El abandono de Jesús todavía me quemaba en el pecho. Ya estoy con alguien más. Y este bebé tiene otro futuro. Yo también puedo ser tu futuro, Yosuani. Dime qué tengo que hacer. Adiós, Josh. Me alejé de él, de mi pasado, de lo que pude haber sido. No sabía que estaba cometiendo otro error. No sabía que Josh era el único hombre que realmente me había amado. Los siguientes días fueron un infierno. Sin trabajo, sin casa, sin dinero más allá del sobre que doña Coralia me había dado por lástima. Dormí en albergues. Comí lo que pude. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hasta que Josh me encontró de nuevo. Conseguí un trabajo en una tlapalería. Es algo sencillo, pero honesto. Renté un cuartito. Si quieres, puedes quedarte ahí conmigo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué harías eso por mí? Después de lo que te dije, porque recuerdo lo que éramos, y porque tú y ese bebé no merecen dormir en la calle. Acepté por desesperación, por cansancio, por miedo. Me mudé a ese cuartito que apenas tenía una cama, una estufa y un baño compartido. Josh dormía en el piso. Me trataba con respeto, con cariño, como si yo fuera lo más valioso del mundo, y poco a poco empecé a recordar por qué me había enamorado de él. El día que me puse de parto, estábamos solos en ese cuartito. No había tiempo de llegar al hospital. Josh llamó a la ambulancia, pero el bebé venía demasiado rápido. No puedo, Josh, me duele mucho. Sí puedes, mírame. Cuando sientas que ya no puedes más, empuja con todas tus fuerzas. No estás sola. Y no lo estaba. Josh estuvo ahí sosteniéndome la mano, limpiando mi frente,
diciéndome que yo era la mujer más valiente que había conocido. Cuando mi hija nació, cuando escuché su primer llanto, cuando Josh la envolvió en una sábana limpia y me la puso en los brazos, supe que este hombre era mi familia. Quizás debería darla en adopción. No puedo criarla sola. Jamás voy a permitir eso. Si tú quieres, yo quiero criar a esta niña contigo. Formar una familia. Los tres. ¿Cómo vas a criar a una hija que no es tuya? Porque padre es el que cría, y yo quiero verla crecer junto a ti. Nada me haría más feliz. Le pusimos Valentina, mi pequeña Valentina, la niña que nació en un cuartito pobre, pero rodeada de amor verdadero. Los siguientes meses fueron difíciles pero hermosos. Josh trabajaba de sol a sol en la tlapalería. Yo vendía tamales en las mañanas, con Valentina amarrada a mi pecho. Juntábamos peso por peso. Soñábamos con tener una casita propia algún día, con darle a Valentina una vida mejor. Hasta que un día apareció Jesús López frente a mi puesto de tamales. Se veía acabado. Tenía ojeras. Había perdido peso. Ya no era el hombre elegante y seguro que conocí en el hotel. Josuani, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Mi padre murió, y antes de morir, cambió su testamento. Le dejó el 70% de su fortuna a Valentina. A mi hija. Me quedé helada. Mi hija, la niña que él había despreciado. La niña por la que no quiso perder sus lujos. Ahora era su salvavidas económico. Ella no es tu hija. Tú la abandonaste. Pero legalmente soy su padre. Y mi madre está tratando de quitarme todo. Si tú y yo nos casamos, si formamos una familia, podemos administrar la empresa juntos. Nos conviene a todos. Ahí estaba. La verdad, yo no era su amor. Era su plan de negocios. Vete, Jesús, y no vuelvas. Te vas a arrepentir. De ti ya me arrepentí, pero de elegir mi paz, jamás. No sabía que esa decisión desataría una guerra que apenas estaba comenzando. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. 3 años pasaron. 3 años en los que Josh, Valentina y yo construimos una vida humilde pero feliz. Abrimos un pequeño negocio de comida. Sabor de casa se llamaba. Yo cocinaba. Josh atendía a los clientes. Valentina jugaba en una esquina del local con sus muñecas. No éramos ricos, pero éramos felices, hasta que llegó la citación legal. Era un sobre elegante, papel fino, sello de un despacho de abogados caros, el tipo de sobre que gente como nosotros nunca recibe. Se le cita para la lectura oficial del testamento del señor Marco Aurelio López Mendoza. Su presencia es obligatoria. ¿Qué querrán ahora?, le pregunté a Josh. Nada bueno. Gente como ellos solo busca a gente como nosotros cuando quieren algo. Tenía razón. El día de la lectura del testamento, llegamos a esa casa enorme en las lomas de Guadalajara. Doña Coralia nos recibió con una mirada de odio puro. Jesús estaba ahí también, sentado en un sillón de cuero, viéndose miserable. El notario era un hombre mayor, con lentes gruesos y voz monótona. Leyó el testamento completo. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Todo el imperio que Marco Aurelio López había construido durante su vida. Y entonces llegó la parte que cambió todo. La disposición principal establece que el 70% de la herencia será destinada a Valentina López Ramírez, nieta del testador, fruto de la relación entre Jesús López Mendoza y Josuani Ramírez García. El silencio en esa sala fue ensordecedor. ¿Qué?, gritó doña Coralia. Esto es un fraude. Esa niña no es una López. Señora, hay una carta adjunta del señor Marco Aurelio, continuó el notario. Permítame leerla. No puedo permitir que un miembro de la familia López sea despojado de su legado por la irresponsabilidad de mi propio hijo. Jesús tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y eligió la cobardía. Pero mi nieta no tiene culpa de los errores de su padre. Que esta herencia le asegure un futuro digno. Doña Coralia se puso de pie, temblando de rabia. Esto no se va a quedar así. Voy a pelear esto en los tribunales.
Señora, el testamento es inamovible. Fue firmado ante 3 testigos y un notario público. Está todo en orden. Me quedé en shock. Valentina, mi niña de 3 años que jugaba con muñecas en el piso de nuestro negocito, era millonaria. Heredera de un imperio. Dueña del 70% de todo lo que la familia López había construido durante generaciones. Cuando salimos de esa casa, Josh me abrazó fuerte. Todo va a cambiar ahora. No quiero que nada cambie. Somos felices así. Lo sé, pero ese dinero es de Valentina, es su futuro, y vamos a asegurarnos de que lo use bien. Los siguientes días fueron caóticos. Abogados llamando, documentos para firmar, cuentas bancarias para abrir. La prensa se enteró de la historia. Mukama se convierte en millonaria gracias a su hija. Los titulares eran crueles y sensacionalistas, pero lo peor fue Jesús. Empezó a aparecer en nuestro negocio, en el parque donde llevábamos a Valentina, en el supermercado, en todos lados. Josuani, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Esa niña es mi hija. Tengo derechos. La abandonaste antes de que naciera. No tienes nada. Pero legalmente soy su padre. Puedo pelear por la custodia. Puedo hacer esto muy difícil para ti. Era una amenaza velada, pero amenaza al fin. Haz lo que quieras. Yo no me voy a dejar intimidar. Pero Jesús no se rindió. Empezó a mandar regalos caros a Valentina. Juguetes que costaban más que lo que nosotros ganábamos en un mes. Ropa de marca. Una bicicleta rosa con rueditas. Mami, ¿por qué ese señor me trae tantas cosas? Porque quiere comprarte, mi amor. Pero el amor no se compra con cosas. Una tarde, Jesús llegó al negocio con una propuesta. Cásate conmigo. Formemos una familia de verdad. Administremos juntos la herencia de Valentina. Todos ganamos. Todos menos mi dignidad. Josuani, sé que la cagué. Sé que fui un cobarde. Pero te estoy dando la oportunidad de que Valentina crezca con su padre biológico, de que tenga el apellido López, de que sea parte de una familia de abolengo. Valentina ya tiene familia. Tiene a Josh, que la quiere como si fuera su sangre, que estuvo ahí cuando tú huiste, que le cambió pañales, que la arrulló cuando lloraba, que le enseñó a caminar. Pero yo soy su padre, y tarde o temprano ella va a querer conocerme. Va a querer saber por qué la abandoné, y yo voy a decirle la verdad. Que su madre me alejó de ella. Esa amenaza fue la gota que derramó el vaso. Vete, y si vuelves a acercarte a mi hija, voy a pedir una orden de restricción. Esto no se va a quedar así, Josuani, te lo juro. Y cumplió su amenaza. 2 semanas después, recibimos una demanda legal. Jesús estaba peleando por la custodia compartida de Valentina, y estaba usando sus recursos, sus abogados caros, todo su poder, para quitarme a mi hija. La guerra apenas comenzaba. Y yo tenía que prepararme para la batalla más importante de mi vida. Los siguientes meses fueron una pesadilla legal, audiencias, testimonios, evaluaciones psicológicas, trabajadores sociales visitando nuestra casa, nuestro negocio, investigando cada aspecto de nuestra vida. El abogado de Jesús era implacable. Pintaba a Josh como un hombre sin recursos, a mí como una madre que le negaba a Valentina el derecho de conocer a su padre biológico. Al negocio como un lugar insalubre para criar a una niña. Miren las condiciones en las que vive esta niña, decía el abogado en cada audiencia. Mientras que su padre puede ofrecerle la mejor educación, la mejor atención médica, todas las oportunidades del mundo. Pero nosotros teníamos algo que el dinero no podía comprar. Teníamos amor. Teníamos pruebas de que Josh había estado ahí desde el primer día. Teníamos testimonios de maestras, vecinos, clientes del negocio, todos diciendo que Valentina era una niña feliz, saludable, amada. Y teníamos un as bajo la manga. Una tarde, mientras revisaba documentos viejos para el caso, encontré algo. Unos mensajes que Jesús le había mandado a su madre el día que me corrió del hotel. Ya me deshice del problema. La despedí. Que se las arregle sola. ¿Y si el bebé es tuyo? No importa. Prefiero que crezca sin apellido a perder mi herencia. Eran mensajes crueles, fríos, calculadores.
El tipo de mensajes que un juez necesitaría ver. No sé cómo llegaron a mis manos. Quizás un empleado del hotel que me tenía cariño, quizás el mismo destino. Pero ahí estaban. La prueba de que Jesús no quería a Valentina, solo quería su dinero. El día de la audiencia final, nuestro abogado presentó los mensajes como evidencia. La cara de Jesús cuando los leyeron en voz alta fue inolvidable. Doña Coralia, que estaba sentada junto a él, palideció. «Señor López», dijo la jueza, «¿puede explicar estos mensajes?» Yo estaba confundido, tenía miedo. Mi madre me presionaba. Así que su interés en la niña comenzó después de que heredó el 70% de la fortuna de su abuelo. Silencio. «Señor López, en todos mis años como jueza, he visto muchos casos de padres que pelean por la custodia de sus hijos, pero rara vez he visto un caso tan claro de interés económico disfrazado de amor paternal. Su señoría, yo amo a mi hija». «No, señor López. Usted ama el dinero de su hija, y eso no es lo mismo». La jueza dictó su veredicto. «Custodia completa para mí. Orden de restricción para Jesús. No podía acercarse a Valentina sin supervisión judicial. No podía acceder a su herencia sin mi autorización. No podía tomar ninguna decisión sobre su vida. Habíamos ganado. Pero la victoria tenía un sabor agridulce, porque Valentina, mi niña inocente, algún día iba a crecer. Algún día iba a preguntar por su padre biológico. Y yo tendría que decidir qué decirle, si protegerla de la verdad o prepararla para la desilusión. Después del juicio, la vida volvió a una nueva normalidad. Usamos parte de la herencia de Valentina para expandir el negocio. Abrimos 3 sucursales más de Sabor de Casa. Contratamos empleados. Nos mudamos a una casa más grande con un jardín donde Valentina podía jugar. Pero nunca olvidamos de dónde veníamos. Cada domingo Josh y yo llevábamos comida gratis a un albergue para personas sin hogar. El mismo albergue donde yo había dormido cuando no tenía nada. «¿Por qué hacemos esto, mami?», me preguntó Valentina un día. «Porque hay que recordar. Recordar que la suerte puede cambiar en un segundo, que el dinero va y viene, pero la humildad, la bondad, eso se queda para siempre». Una tarde, 2 años después del juicio, recibí una llamada. Era del hospital. Jesús había tenido un accidente automovilístico. Estaba grave. Estaba preguntando por Valentina. «¿Quieres verlo?», le pregunté a mi hija que ya tenía 5 años. «¿Ese es mi otro papá? ¿El que tú dices que me abandonó?». «Sí, mi amor». «¿Él me quiere?». «No sé, pero está enfermo. Y está solo». Fuimos al hospital. Josh, Valentina y yo. Cuando Jesús nos vio entrar, empezó a llorar. «Josuani, gracias por venir. No vengo por ti, vengo porque Valentina merece conocerte, merece ver quién eres realmente». Valentina se acercó a la cama tímidamente. Miró a Jesús con esos ojitos curiosos que los niños tienen. «Hola», dijo con su vocecita dulce. «Hola, princesa. Eres más hermosa de lo que imaginaba. Mi papi dice que tú eres mi papi biológico, pero que él es mi papi de verdad porque él me quiere». Jesús miró a Josh, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Respeto, quizás hasta gratitud. «Tu papi tiene razón. Él es tu papi de verdad». Jesús se recuperó del accidente, pero nunca volvió a pelear por Valentina. De vez en cuando le mandaba cartas, regalos en su cumpleaños, pero respetaba nuestra vida, respetaba nuestra familia, y yo aprendí algo importante, que el perdón no significa olvidar, significa soltar el veneno, dejar de cargar con el peso del odio, seguir adelante, porque la vida es demasiado corta para vivir amargada, y Valentina merecía crecer rodeada de amor, no de resentimiento. Hoy, 10 años después de todo esto, miro hacia atrás y veo el camino que recorrí. Veo a la Josuani de 35 años, desesperada, sola, sin casa, sin trabajo, sin esperanza, y veo a la Josuani de ahora, de 45 años, dueña de un negocio exitoso, madre de una hija hermosa, esposa de un hombre que me ama de verdad. Josh y yo nos casamos 5 años después del juicio. Fue una boda sencilla, en el jardín de nuestra casa, con nuestros empleados, vecinos
y amigos. Valentina fue nuestra paje. Llevaba un vestido blanco y flores en el pelo. Cuando Josh dijo sus votos, cuando prometió amarme y cuidarme todos los días de su vida, lloré como nunca había llorado, porque este hombre me había visto en mi peor momento. Me había sostenido cuando yo no podía sostenerme sola. Me había amado cuando yo no podía amarme a mí misma, y me había dado lo más valioso del mundo, una familia. Valentina tiene 13 años ahora. Es una niña inteligente, sensible, hermosa. Sabe toda su historia. Sabe que Jesús es su padre biológico. Sabe que Josh es su papá de corazón, y ha aprendido algo que muchos adultos nunca aprenden, que la familia no se define por la sangre, se define por el amor. De vez en cuando, Jesús la visita, siempre con supervisión, siempre respetuoso. Ha aprendido su lección. Ha entendido que perdió la oportunidad de ser padre cuando eligió sus lujos sobre su hija. Doña Coralia murió hace 3 años. Nunca se reconcilió conmigo. Nunca conoció realmente a su nieta. Murió sola, amargada, rodeada de sus cosas caras, pero sin nadie que realmente la amara. Y yo aprendí que esa es la peor tragedia de todas. No es ser pobre, no es perder dinero, es perder a la gente que amas por aferrarte a cosas que no puedes llevarte a la tumba. El negocio sigue creciendo. Ahora tenemos 8 sucursales de Sabor de Casa en todo Guadalajara. Empleamos a más de 50 personas. Muchas de ellas son mujeres solteras, madres que necesitaban una oportunidad, gente que estaba donde yo estuve, porque nunca olvido de dónde vengo. Nunca olvido esa noche en el cuartito, cuando Josh me ayudó a dar a luz a Valentina. Nunca olvido los tamales que vendí en la calle para sobrevivir. Nunca olvido la humillación de que me corrieran del hotel por quedar embarazada. Y uso esos recuerdos como combustible, como recordatorio de que hay que ayudar, que hay que tender la mano, que hay que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si pudiera regresar en el tiempo y hablarle a esa Josuani de 35 años, esa que estaba sentada en la banca del parque sin casa y sin esperanza, le diría esto: todo va a estar bien. Sé que no lo parece ahora. Sé que el dolor es insoportable. Sé que sientes que no puedes más. Pero vas a sobrevivir. Vas a ser más fuerte. Vas a ser más sabia. Y vas a construir una vida hermosa de las cenizas de tu dolor. Porque así es la vida. Te tira, te golpea, te quita todo. Pero si tienes el coraje de levantarte, si tienes la fuerza de seguir adelante, si tienes la sabiduría de perdonar, entonces descubres que eres más fuerte de lo que creías, y que el verdadero lujo no son las casas grandes ni los carros caros. El verdadero lujo es dormir en paz, es abrazar a tu hija, es tomar café por la mañana con el hombre que amas, es saber que construiste algo real, algo verdadero, algo que nadie te puede quitar. Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que Jesús nunca tuvo. Y eso es lo que ningún dinero del mundo puede comprar. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿Jesús merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.